gracias a vosotros, creo que cuando decía Jorge y Fernando, cuando nos enviaban los mails para venir aquí y decir, tenemos un Material Fest en Cádiz, y primera razón por la que vine es porque mi mujer estuve de Erasmus aquí 1 año y medio, y ella es belga, y aprendió español aquí. Entonces quería saber quién coño le enseñó a ella español en Cádiz, una mujer belga con acento francés, y pues estuvo muy bien. Y cuando dijo él, venimos aquí, vamos a hablar de Material, y queremos traer a toda esta gente de aquí, y vamos a hacer algo que sea interesante. Y al final, como decían ellos, todos vamos a hablar de lo mismo. Entonces, ¿cómo nos separamos para hacer cosas que no sean diferentes temas y que al final sea algo que es interesante para todos vosotros? Entonces, la idea de lo que voy a hacer es, como Antonio tiene una charla muy parecida a la que monté hace un par de semanas, luego Antonio va a hablar también de cómo pasar a un mundo de Lisa en Material Design, he intentado hacer un poco más de animaciones y transiciones, y no es muy bajo nivel, o sea, es sencillo de entender, pero es un poco más explicar el cómo, desde cómo se escribe, cómo se dibuja todo en las pantallas en tu dispositivo de Android hasta transiciones de actividades. Y eso es más o menos lo que vamos a hacer. El por qué 60 frames, si alguien es familiar con el concepto de 60 frames por segundo y qué significa. Y luego 4 temas interesantes son todas las sombras y elevación, como el concepto nuevo que ha introducido Material. Animaciones en general con interpoladores y esto que está tanto de moda, las transiciones de actividades. Como hacerlo, y luego performance, que es todo esto es muy bonito, las animaciones son muy bonitas y todo está muy bien, pero luego hay un mínimo que no puedes pasarte, porque si no, esa típica actividad que tú estimas, abres Facebook, por decir una, y ves que va como con clac, clac, hay un poco de lag entre que pasan las cosas, y la idea es que cómo podemos mejorarlo y cómo podemos saber si nuestra aplicación tiene problemas como eso y lo podemos solucionar. Pero bueno, soy David, trabajo en Noboda, esta es la foto de mi boda, y sí, me casé con un Samsung Gear Live en la noche de la casa. El día de mi boda, mi mujer está muy contenta por eso, y sabe las fotos de la boda, o sea que está encantada de la vida. Y sí, trabajo en Noboda y soy Google Developer Expert de Android desde hace 6 meses o así. Ya explicaré un poco qué es. Esto es la parte de publicidad, que tengo que pedir perdón a Jorge, pero nosotros somos Noboda y tenemos... la idea es, somos una agencia de desarrollo, pero la idea es trabajar de una manera como a nosotros realmente nos ha gustado. He trabajado en España 5 o 6 años en consultorías y he comido mucha mierda. Entonces, como supongo que muchos de vosotros os ha pasado también, entonces la idea de Noboda, desde hace 7 años que empezaron, es desarrollo ágil, desarrollo como se supone que tiene que ser, estructuras de código sólidos y hacer una aplicación decente que puedes estar después de 3 años, miras el código y no te da vergüenza mirarlo, pero simplemente dices, esto no está tan mal, tampoco está tan mal. Esa es la idea. Entonces, somos 3 Google Developer Experts, y Google Developer Expert, ¿sabéis qué es? ¿Alguien es familiar con el término Google Developer Expert? La idea es gente que está enfocada a la comunidad y sea una especie de enlace entre los Developers Relations de Google y la comunidad. No, todo esto es por amor al arte, y la idea es que cómo explicar a la comunidad cosas que Google no puede, y con todos los GDGs, y tanto en Londres como aquí en España, que están bastante bien, como el GDG de Cádiz y Barcelona y Madrid. Es gente que está un poco entre medias, intentar ayudar lo más posible, y pues eso, si hay una charla y nos llaman que hay pescadito frito y cerveza, pues venimos y nos pegamos un buen rato. Y bueno, la idea es empezar a explicar cómo se dibuja Android. Todo el tema de animaciones, y esto no solo es animaciones, es a nivel de cualquier texto, gráficos, fotos, cualquier cosa que se dibuja en la pantalla, hay un proceso, y pensé que era bastante interesante explicar un poquito cómo funciona, para que cuando vosotros os cojáis y empecéis a dibujar y a diseñar vuestra aplicación con el diseñador, entendáis un porqué, cómo se dibuja todo ahí y qué pasos hay. El primer concepto es el concepto renderizado, que es pasar lo que tú ves como objeto de alto nivel, un botón, un texto, una imagen, todo eso se tiene que traducir en más que luego va acabando en la GPU. Hay un proceso, y la idea es que Android no entiende esto, Android entiende cosas como esto, y es lo que pasa en la CPU. Si alguien es familiar con OpenGL y etcétera, es un poco el proceso de cómo se dibujan, ¿no? Y esto para aquí, no sé por qué. Bueno, la idea es lo que nosotros entendemos como texturas y polígonos. Todo lo que se dibuja en la pantalla a primer nivel son texturas y polígonos. Son desde fotos, desde textos, desde sombras, cualquier cosa que dibujas ahí. A nivel alto nivel son texturas y polígonos. Todo esto se acaba pasando a la CPU. La CPU es lo que va a acabar, es el primer paso para empezar a hacer el renderizado, y es este proceso de aquí, por eso está esto, pero no se ve muy bien. Es
uno de los procesos más complicados. Cuando va de CPU a GPU, lo que está pasando aquí es, mediante OpenGL, lo que tú ves como un botón, se genera un display list con diferentes mesh, que es lo que se acaba guardando en la GPU. Esos procesos, lo que es importante de todo eso, esos procesos son muy costosos y la idea es ser lo más eficientes posible en esta parte de aquí. Una vez acaba el proceso de rasterizado en la GPU, vas a acabar en la pantalla. Entonces, esto es lo que pasa con todo lo que se dibuja en vuestras pantallas, y estos dos puntos de aquí, ahí está, estos dos puntos de aquí son los dos más importantes, que es lo que tenéis que mejorar. La idea, os explicaremos después qué herramientas hay para poder mejorar y para poder entender qué estamos haciendo mal y cómo podemos mejorarlo. Pero tampoco quiero ir mucho en detalle, tampoco son las 10:30 de la mañana y estamos un poco dormidos todos, pero que sepáis cómo se dibujan las cosas en la pantalla y el por qué. La gran pregunta es por qué 60 frames por segundo. ¿Alguien sabe por qué? La idea es, en la industria del cine, cuando se graba una película, se graba 24 frames por segundo. 24 frames por segundo es el mínimo rate de frames que alguien puede ver animaciones en una pantalla. Puedes ver una película y puedes ver efectos de explosiones, puedes ver cosas. El ojo humano es capaz de entender esas imágenes y puedes ver que es una película y puedes ver una relación entre lo que está pasando desde un objeto hasta el otro. 60 frames por segundo es lo que se recomienda en cualquier videojuego, en todo el mundo del diseño gráfico, que es el umbral que el ojo humano entiende animaciones, no solo a nivel de detalle, a nivel de gráficos. Y encima de 60 frames por segundo, hay poca gente que sea capaz de entenderlos y poca gente que sea capaz de ver más que eso. Esto significa que, por ejemplo, vamos a ver si funciona. Si alguien seguramente lo habéis visto, yo cuando era pequeño jugaba mucho con esto. Si sois familiares con todo esto, lo que está pasando aquí, ¿lo veis desde el fondo? ¿Sí? Lo que está pasando aquí, esto no son imágenes en movimiento. No son 130, 180 diferentes imágenes, y el hecho de que se mueven tan rápido está haciendo que vuestro cerebro está entendiendo que hay un movimiento. Pero todo eso es lo que se acaba a muy alto nivel traduciendo en lo que ves como una animación a nivel de videojuegos, a nivel de Android en este caso. El cerebro está siendo engañado y al pasar diferentes imágenes tan rápido, tú crees que hay un movimiento. Es el de Gangnam Style, pero bueno. Voy a poner la música, pero estaba por ahí. Pero bueno, es más o menos la idea de por qué, si hacemos esto muy lento, el paso desde uno hasta el siguiente, tú ves que no es muy fácil de entender. Ves que hay un salto y no es muy agradable para la vista. Si lo haces suficientemente rápido, tienes todo el movimiento perfecto. Esto bien, nunca vas a hacerlo con una foto, no es la misma manera, pero la idea es que los 30 frames por segundo, tu cerebro no sabe realmente dónde está la posición en la pantalla. Estás viendo que lo ves más a la izquierda, pero realmente está más a la derecha. Con 60 frames por segundo, aunque se ve bastante mal, y pido perdón, pero la imagen se va a ver correcta y los movimientos en la pantalla los vas a ver de esa manera. Si vamos a nivel de Android, la gran pregunta que tienes un diseñador, ellos ven Material Design y ves que puedes hacer animaciones que hacen circulitos y efectos y fotos que se hacen pequeñas y grandes y textos que cambian y tal. Entonces, ellos se sientan ahí y dicen, ¡buah! Vamos a hacer una aplicación y va a ser la hostia. En vez de empezar a diseñar cosas, cojo con cualquier programa que esté utilizando como Sketch que van a hacer allí y colocan ahí una especie de vídeo con 1000 animaciones que van de un lado a otro y cuando tú te quieres entender cómo funciona eso, te pones a programar por qué y cómo puedo diseñar todo esto, hay un número que es el más importante de todos, que son los 16 milisegundos. Esto es el tiempo que tenéis para computar los dos pasos que hemos visto antes, pasar desde bajo nivel a CPU y de CPU a GPU y de la GPU a la pantalla. Ese es el tiempo que tenéis para hacer todos esos cálculos y poner algo en la pantalla. Todo lo que sea por encima de 16 segundos va a ser un fallo y lo que va a pasar, tienes un fallo de falso draw que le llaman,
que significa que esta parte de aquí, imagínate que tu cálculo ha tardado 24 milisegundos en ponerlo en la pantalla. Imagínate hacer una lista y tú pasas una lista y haces un scroll. Ese es el típico movimiento que tú pasas y ves que se para y luego sigue. Ves que se para y luego sigue. Eso es porque el tiempo del cálculo que ha pasado desde que el sistema ha reconocido la imagen hasta que la ha puesto en la pantalla era más de 16 milisegundos. Y eso hace que el ojo humano se dé cuenta y es lo que hace que tú lo veas saltando. Entonces, lo importante es eso, los 16 milisegundos es lo que nunca tenéis que pasaros a la hora de calcular, de hacer todos los cálculos. Una de las causas de por qué, y lo vemos un poco más en detalle, es el sobredibujado, que le llaman. Si os fijáis, esto es venido de Material Design, por ejemplo, tenéis aquí el toolbar, como ha dicho Jorge y Fernando, tienes un floating action bar, tienes los 3 botones que tienes en el teléfono, luego tienes un objeto aquí, otra vista y otra vista. Si os fijáis, estos 3, eso se dibuja siempre. El efecto de Verdol es el efecto de dibujar cosas que tú no estás viendo. Cosas que están por debajo, tú las estás dibujando, aunque tú no lo veas, el sistema lo está dibujando igualmente. El problema muchas veces es, imaginaos una lista, y lo podemos ver aquí mejor. Esto es el navigation, el rover. Si os fijáis, si aquí tenemos una lista debajo, tú estás viendo esta lista, pero la lista de abajo también se está pintando. Imaginaos que la lista de debajo, o imagínate esta de aquí, tenemos un background de toda la lista, tenemos un background de cada elemento, tenemos un background del texto, tenemos un background de la foto, tenemos diferentes elementos que están pintándose más de una vez, y hay diferentes herramientas, como vamos a ver después, para ver qué partes de tu UI se están pintando demasiado, y cuanto más limpiemos eso, más sencillo será y más más smooth va a ser la aplicación, más fácil va a ser de ver cómo todo se mueve de una manera muy fluida. Hay diferentes ejemplos, típicos widgets que tienes. Hay un widget el widget por defecto tiene como 3 capas, 3 imágenes, no sé si alguien lo ha usado alguna vez. Tienes como 3 cards una encima de la otra. Tú solo ves la primera, pero estás pintando las 3. Y eso es un claro ejemplo de cuando el overdrive es una cosa peligrosa porque estás gastando demasiado tiempo de CPU y de GPU para pintar todo eso en la pantalla. El siguiente, empezando un poco más en detalle, más en materia de material, es el tema de las sombras y la elevación. Es uno de los conceptos más nuevos, bueno, casi uno de los más novedosos que han incluido con Material. Y la idea es que en el mundo real todo tiene una sombra. Si tú pones el portátil, la luz desde aquí, tienes una sombra por aquí debajo. Si pones el micrófono, tiene una sombra también. Todos los efectos reflejan una sombra. Al tener un teléfono que simplemente es así de limpio, es complicado cómo entender si tú colocas el action bar encima de una view y luego encima de esa view pones otra cosa. La idea, el ojo humano espera que tengas diferentes formas alrededor de cada objeto. Pero es complicado colocar simplemente en un mundo que es 2D. Lo que han hecho es un concepto que colocan la imagen, simulan que hay un gran foco de luz en lo más alto de la pantalla, en toda la jerarquía de vistas, y eso es lo que genera las sombras y las propaga a través de todo el UI. Y lo que vamos a explicar aquí un poco es maneras que hay de cómo lo hacen. Como decía, todas las vistas tienen una elevación y todas están mandando una sombra al fondo. Si es proyección ortográfica, es lo que decía, poner un foco arriba del todo, y se anima como... La gracia es que para generar sombras en vuestro UI se puede animar como si fuera una simple vista. Y ahora ya veremos un poco el porqué. Esto es el eje Z, que es lo que han inventado para Material, y es en lo que se basan para generar todas esas sombras a todas las demás partes de vuestro UI. La idea del eje Z, hay 2 componentes importantes para definir lo que es el eje Z. Tienes la elevación, tienes la traslación. La elevación es pues dijimos que esto es la base, la parte más baja de vuestra jerarquía. Cada elemento tiene una elevación. Y esa elevación, encima de esa, es lo que se llama elevación. La traslación sería, imaginaos que tenéis un card y vuestro card tiene la altura es de 2 dp, por ejemplo, eso será vuestra traslación. El eje total, la altura total de vuestro elemento va a ser esos 2 dp que tiene en la vista más los 4 de la elevación. Y eso es lo que se genera como la altura, como el eje Z.
Cuando vemos aquí, por ejemplo, tienes vuestro toolbar, un float, un action bar y una car. Cada uno de ellos tienes una altura mínima que es de 4, si os fijáis. Esto sería toda la traslación, que son los 4 dps, pero realmente el elemento no está puesto a 4, está puesto a 3. Tienes un dp, que es lo que tiene de ancho el appbar. Y eso es como se calcula la traslación. Hay diferentes maneras para modificar esas alturas. Entonces, las APIs que trae Material, ellos lo que cambian es cambia toda la traslación Z, no cambia la altura o no cambia su elevación. Hay diferentes APIs que puedes llamar para modificar esas alturas, que es lo que va a acabar generando las diferentes formas alrededor de los objetos. Se llama Outline. ¿Lo veis bien desde atrás? ¿Sí? Joder, pero te has ido muy lejos, ¿no? Hay diferentes maneras de aplicar estas sombras, este clip alrededor de cada imagen. Puedes hacerlo en el fondo y tienes un drawable. Entonces lo que hacemos aquí, esto simplemente es una sombra sólida con un radio de 5. Eso lo que hace es generar un clipping de 5 dps alrededor de vuestra vista y genera esa parte negra que se ve alrededor. Con Lollipop viene gratis, no tenéis que hacer nada más. En pre-Lollipop, como explicaban los dos old school, tienes que poner tu 9patch o un drawable en el fondo para simular, si quieres simular el mismo objeto. Y lo que trae Material para hacer esto fácilmente es el Outline Provider, y lo que esto te ayuda es a generar esas sombras alrededor de las imágenes en diferentes formas. Pueden ser ovaladas, rectangulares o cuadradas. El ejemplo, ese estudio me gusta mucho. Tienes la idea es, con un Outline Provider, con 3 líneas de código, puedes pasar una imagen que es cuadrada. Hasta ahora, si alguien ha intentado generar esas imágenes que son redondeadas, tienes como esas con bitmaps, con shaders, y habían demasiadas historias para generar simplemente una redonda. Con un Outline Provider lo generas, se lo pasas a la vista y tienes esto. Y son 2 líneas de código y el performance de generarlo es muy, muy sencillo. O sea, echar un ojo al Outline Provider porque son bastante interesantes. La imagen si fijáis el icono de Google Plus que tenéis ahora arriba en la barra de navegación, se genera así. No es una vista que es redonda, no, simplemente en la vista siempre generan eso, le aplican el método y ya está. Entonces, en conceptos de elevación, esto es la primera demo que vamos a ver un poco. Si os fijáis, la redonda y el cuadrado están a diferentes alturas. Espero si lo podéis ver desde el fondo, pero la idea es, la redonda está en un plano y el cuadrado está en otro. Y lo que estamos haciendo aquí es simplemente, al tocar el elemento, estamos cambiando la traslación Z, no solo en la altura, sino toda la traslación de la vista. En este caso, simplemente es una forma rectangular y una forma redonda, y si os fijáis, la elevación es de 30, significa que el círculo empieza siendo mucho más alto que el cuadrado, y cuando queremos modificarlo, lo que también tenemos que hacer es, en este caso, es simplemente un touch event en la vista, y si os fijáis, estamos cambiando la traslación Z, no estamos cambiando la altura, cambiamos la altura más la siguiente marca de altura. En este caso hacemos 120 dps y es porque con eso lo que veis es que cuando apretamos está encima de los 30 que tenía el cuadrado. Otra de las gracias que da de las APIs para animar las vistas que tenemos ahora es escalado. Puedes aplicar muy fácilmente un escalado a cada vista. En este caso es 1.2 y 1.3. Lo que hace es que, si os fijáis, si os fijáis, el cuadrado crece un poco, tanto a lo alto como a lo ancho, y no solo porque esté más alto, sino también lo estamos escalando un pelín. Y con esto puedes hacer cosas muy chulas, muy fácilmente, y puedes cambiar las formas de todas las vistas de una manera muy, muy sencilla. Sí, son DPs. Le pasas un float y ya está. Por fin han hecho una cosa interesante con DPs y con floats. Sí, esto va en paso de DPs. Si fuera un float como en los escalados, sí que tienes que pasarle un float, pero aquí pasarle un 120 ya entiende que son DPs. Sí. Aquí son DPs. Y bueno, esto es como lo harías con una imagen, una cosa bastante sencilla. Esto es una segunda demo y la idea aquí es un poco más compleja. Tenemos 2 botones aquí, lo que hacen es cambiar es una lástima que no se vea muy bien, pero la idea es que este botón está cambiando la altura de la vista, y si os fijáis bien, alrededor de toda la figura hay una sombra
que cuanto más alto está, más sombra se proyecta. Esto está, luego os paso la dirección del GitHub y lo podéis tener ahí y lo podéis entender mucho, lo veis mucho mejor porque aquí no es una sombra que no se vea tan bien. Pero la idea es que con estos botones, ya lo veremos cómo, se cambia la altura y la elevación. Partimos de la misma base, de los botones y esto no es lo que tocaba. Bueno, partamos de la misma base y lo que estamos haciendo aquí es estos son los listeners de los dos botones que tenemos aquí y simplemente cambiamos la elevación a la que toca. No estamos cambiando la traslación Z, estamos haciéndolo de esta manera. Directamente estamos cambiando la elevación, no la traslación. Y es lo que hace que genera que la sombra alrededor tiene un esto diferente. Y luego el otro, ya como un plus de ejemplo, en este caso tenemos un drag and drop. Esto está hace poco que lo han puesto. El código lo podéis ver ahí porque está bastante más, era demasiado largo para colocar aquí solo una imagen con todo el código para hacer un drag and drop de una vista. Pero al final, básicamente, cuando tenemos el callback, lo que hacemos es cambiar la traslación y el escalado. Y tienes una parte que es la animación. Estas con las nuevas APIs de transiciones que se han hecho, aparecieron en KitKat, que es en lo que se basan las transiciones de actividades, como veremos después. Ahora lo que puedes hacer es pasar una duración también a la animación. Entonces, si pones más o menos, verás cómo tarda más o menos en expandirse. Solo en expandirse, no en moverse, porque eso depende de tu dedo, pero en expandirse por toda la pantalla. Esa es la idea. Entramos un poco más en animaciones y la parte importante de animaciones que han introducido son las curvas. Los diseñadores normalmente cuando visualizan en su cabeza cómo quieren que sea una animación no es lineal. Lineal significa que desde todo el movimiento sigue siempre la misma curva, es siempre plano. Un botón va de aquí a aquí a la misma velocidad y sin cambiar nada más. Lo que están introduciendo, lo que están abogando ahora es por diferentes tipos de curvas. Es decir, que todo el movimiento, desde que el botón va de aquí hasta aquí, en este espacio de tiempo, la aceleración es diferente. Y eso ahora es muy sencillo de generar y vamos a ver cómo. Esto es un ejemplo de una animación normal lineal. Si os fijáis, al clicar, el objeto se está yendo hasta el fondo. No hay ningún tipo de aceleración o aceleración en toda esta parte. Si vamos este tipo, hay 4 mayores que son los que dan por defecto con Material. Si os fijáis, lo que tenemos ahora es un interpolador del path y lo que hacemos es cambiando la X y la Y y añadiendo valores, generamos la función. Puedes poner tantos valores como quieras, cuantos más valores, más te va a cambiar la función. Eso es según cómo queréis generarlo vosotros. Pero la idea en esto es que, en este caso, va a desaparecer rápidamente y cuando vuelve es más lento. Espero que se vea mejor. En la demo lo podéis ver mucho más claro que desde aquí. Pero cambiando la duración y cambiando los paths, veréis cómo la animación cambia en función de lo que hayáis definido. Esto es el rápidamente hacia afuera y lentamente hacia adentro. Traducido así un poco como se puede, pero la idea es, si os fijáis, sale muy rápido y cuando está a punto de acabar, a punto de hacer toda la transacción, va más lento. Y entonces, eso es un efecto que está en Google Plus, si no recuerdo mal, que lo que te permite pues es eso. Hacer que la vista sea un poco más entretenido. Al final, si queréis hacer animaciones en vuestra app, cuanto más divertidas las hagáis, mejor, los usuarios menos se van a aburrir, ¿no? Entonces, con estos paths es mucho más sencillo. Si fijáis, los valores están cambiando y eso es como defines las funciones que hemos visto antes. Y eso es otro tipo. Y esto porque me hacía gracia ponerlo. ¿Ha aparecido uno? No. Lo que podemos hacer, esto es un poco el código, cómo funciona desde que le damos al botón de animar hasta que toda la animación se ocurre. Hemos visto aquí el path, tenéis estos valores que ponemos aquí. Otra manera de definir el path es hacerlo a mano y entonces tenemos estos métodos para generar los diferentes, con el Object Animator, que es la clase que nos generan ahora para poder animar vistas y demás cosas en la pantalla. Podemos cambiar el path y así es como se generaría. Simplemente le damos, tienes el Object Animator, una vez defines todas las propiedades que le quieres dar, le das a Start y te va a generar lo que vemos ahí. Y eso es un poco, quería enseñarlos todos a la vez y con un poco de detalle podéis ver cómo, bueno, con una cosa tan sencilla como mover un cuadrado y ponerlo hacia atrás o hacia adelante, es muy sencillo cambiar los objetos que cambiar el resultado de lo que tenéis aquí. Y bueno,
Otra de las cosas interesantes de lo que estamos hablando con Material ahora es el feedback al usuario, ¿no? Hasta ahora, cuando clicabas un botón, veías una sombra, todo el objeto cambiaba y no había nada más. No era nada divertido apretar botones, no hacía nada interesante. Ahora, con el concepto de la elevación Z y con los ripples, como veremos más tarde, si os fijáis, estos elementos están subiendo, están elevándose y da la sensación al usuario de que tú estás realmente tocando algo, de que la cosa tienes más respuesta de que algo está pasando en la pantalla. Es muy sencillo de utilizar, se llama el State List Animator y esto lo ponéis como el background de cualquier vista. Si os recordáis lo que hemos visto antes de este Object Animator de aquí, las dos maneras de definirlo tenéis por código aquí o lo podéis definir en el XML aquí. Al final todo es la tradición de hacerlo por código, hacerlo por XML, es exactamente la misma. Lo que pasa que en este caso, por XML, Android no entiende que quieres hacer un movimiento sobre el eje de translación Z, entonces tienes que decir en el XML que es la parte que quieres animar. Pero básicamente le está diciendo, cuando apriete el botón, muévelo 5 dB hacia arriba y tarda durante 100 segundos, y cuando deje de apretarlo, lo vas a poner a 0 otra vez y dp. Aquí no puedes cambiar solo la elevación, tienes que cambiar la translación en lugar de solo la elevación por el tema de las APIs. Pero eso es una manera muy sencilla de hacer, y es un plugin que es realmente barato de hacer una cosa así. El performance es bastante bueno y es muy sencillo de hacer, no tenéis que buscaros la vida en hacer muchas cosas locas para entenderlo. En este caso, esto es el Ripple tan famoso que hemos visto ahora, que hace desde Google I.O. La idea es que el feedback, estás tocando en esta parte de la vista, que lo que genera es el Ripple a través de ahí. No estoy apretando aquí y veo que pasa algo en este lado. Está pasando aquí opa. Estás apretando en este lado y se genera toda la animación, surge desde justo el momento donde estás tocando. Esa es una manera de hacerlo. Esto es lo nuevo que han sacado con Material y a una cosa que es lo que no existe ahora, que es el render thread. He estado buscando documentación de esto y es bastante... No hay nada público sobre esto, o sea que no... Solo he encontrado unas referencias en Google I.O. y poco más, pero en el código del framework está... El render thread lo que hace es, si os acordáis del gráfico que hemos visto al principio, cuando pasan polígonos y texturas a la CPU, lo que pasaba hasta ahora, el hilo de UI, era el único hilo que podía hacer todas las transiciones desde una parte hasta la siguiente. Significa que el hilo de UI coge el botón, lo separan, hace un display list con todas las mesh que vas a mandar a la CPU, y eso se mandaba. Hacías un objeto, luego lo mandabas. Hacías un objeto, luego lo mandabas. Pasa igual con animaciones, hacías una animación y la mandabas al hilo de UI. El render thread, y es lo que ves en el Ripple, es lo que ayuda a poder hacer dos acciones a la vez. Entonces, imagináis, lo que han hecho es, han separado el hilo de UI y el hilo de render, que lo han llamado ahora. Entonces, cuando el hilo de UI empiezan a generar animaciones, el hilo de render está mandando cosas a la GPU. Entonces, es una manera que tienen de hacer dos cosas a la vez y hacerlo mucho más sencillo. Si os fijáis, y hay, por ejemplo, librerías que generan el Ripple, y podéis hacer la comparación muy sencillo. Si vais antes del Lollipop y tenéis una librería que genera el Ripple, cuando apretáis, imaginaos que ese botón abre una actividad nueva. Cuando apretáis al botón, el Ripple va a parar, porque el mismo hilo de UI está inflando la actividad que estáis abriendo. En Lollipop, si apretáis y abre una actividad nueva, el Ripple continúa, porque se está ejecutando en el render thread. Y por ahora solo es el Ripple quien lo está utilizando, pero la idea es que, según dicen, van a hacer más vistas, van a hacer lo mismo, y va a ser más sencillo hacer más de una cosa a la vez en la pantalla. Eso que siempre le das un botón, quieres una animación, pero entonces para y luego sigue. Entonces es porque solo el hilo de UI es el único que tiene acceso a todos esos recursos y por eso lo veis que vaya así. O sea, el render thread está interesante, estaos atentos porque van a haber cosas que van a estar interesantes. Otra de las cosas que tenemos es el reveal, y luego seguro que Antonio y Consejo lo van a hacer más. La idea es que con una cosa muy sencilla podemos generar un circulito que avisa, que indica al usuario que las cosas están pasando desde este lado de la pantalla. Esto se puede generar antes del Lollipop con Be My Shaders y dibujando con una vista que genera un círculo y camas, etc. Y es bastante interesante. Pero esto es el código de la calculadora, lo veis en los samples de Google. Y luego veremos un poco más de eso también. Lo que hacemos, esto no tiene que pasar así. Es sencillo crearlo, simplemente tenéis con las Animation Utils, al final te generan un objeto animator, que es el objeto de transiciones que hemos visto antes, y te generan
Le dices qué vista quieres, desde dónde quieres generar la vista, desde el radio de X y el radio de Y, cuál es el radio que quieres que tenga la animación y cuánto quieres que tarde. Y en este caso, lo que es interesante, y seguro que lo habéis visto en la calculadora, como hemos visto ahora, lo que podéis hacer es generar una animación de reveal para esconder o enseñar cosas. En este caso es para esconder, entonces imaginaos en la vista que hemos visto antes, cuando le das al botón y se genera, lo que estamos haciendo es poner invisible toda la vista que tienes ahí. Por eso el reveal está por encima. Entonces, jugando con cosas así, puedes conseguir efectos bastante interesantes que hasta ahora no podíamos conseguir. Y luego tienes que obviamente darle a Start para que empiece. Y luego entramos a la parte más chula de todo lo que están sacando con Material ahora, que son las transiciones. Hay dos tipos de transiciones. Tienes transiciones de ventana y transiciones de actividad. Si habéis leído algo de documentación, hay dos maneras de hacer estas transiciones. Puede ser la actividad, desde que empiezas de la A a la B, haces simplemente una especie de animación. Hay 4 diferencias: explotar, slide, fade y algo más. Y es una manera muy barata de hacer que la transición de una pantalla a la otra sea más interesante. Y luego tenéis las de transiciones que tienen un elemento, que es lo que estáis como enviando desde la actividad A hasta la actividad B. Y si todo está basado en el API de transiciones, que esto es lo que hace que todo esto en Material que veis ahora está todo basado en esta API. Entonces, si tenéis tiempo y ganas de leerosla, está bastante interesante ver cómo se generan las cosas y cómo se animan todos los elementos. Pero bueno, para cómo funcionar, tienes que habilitarlo, podéis hacerlo desde la actividad directamente. Es un método que está en la ventana, porque hemos visto que la transición entre elementos se hace a nivel de ventana, o podemos hacer a nivel del tema. Esto solo es Lollipop, como decía Jorge antes, y esto para Lollipop hay un stub que dice si eres menos de 21 no devuelves nada y no va a funcionar. Pero si tenemos actividad, siempre tenemos que decirle que hay transiciones de contenido y con eso haremos que se pueda generar. Hay dos maneras, como he dicho, la actividad. Con este simple método, window enter transition and window exit, lo que hacemos es, cuando vas de A a B, si lo declaras en el tema y no lo haces ningún override en tus actividades, todas ellas van a explotar para entrar y para salir. Puedes hacer esto a nivel de actividad y puedes también ponerlo por código. Entonces es muy sencillo de hacer diferentes animaciones en el tema. El ejemplo, en este caso, es el típico ejemplo que veis de le doy a la imagen, se hace grande y luego, en este caso hay dos elementos y vamos a ver ahora cómo se hace. Hay dos elementos que se están enviando desde la actividad A a la actividad B. Está cambiándose la imagen, si os fijáis la imagen hace grande, y el texto también está cambiando. Si os fijáis el texto aquí es más pequeñito y luego aquí también se está haciendo más grande. Y ahora vamos a ver cómo de una manera sencilla podemos conseguirlo. También está en el proyecto de GitHub, o sea, le podéis echar un ojo y funciona. Pasos para generarlo. Esto es el item, lo que habéis visto en un grid view, entonces esto es el item que había en el grid. Hay dos elementos, son la imagen y el item de la imagen y el item del texto. Estos son los dos elementos que queremos enviar de la actividad 1 a la actividad 2. La actividad 2, que es la del detalle, tiene que ser el mismo nombre de ID entre las dos actividades. En este caso veis que la imagen es más grande y en este caso el texto ocupa toda la vista de la pantalla. Lo que tenemos aquí es con el Activity Options Compat. Eso es lo que nos ayuda a generar transiciones para generar el objeto animator que se va a enviar al framework. Lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora es este pair, que lo que hace es enviarle una vista y un nombre. Lo que estás diciendo con esto es, quiero que desde la actividad 1 a la actividad 2, en este bundle me vas a enviar una vista y me vas a enviar un nombre. Y eso es lo que vas a indicar al segundo objeto de transiciones, qué vista quieres animar y qué nombre tiene la animación que quieres generar. En la actividad 2, o sea, en el detalle, en el onCreate, lo que estamos diciendo es, sé que hay elementos de transición entre uno y otro, lo que quiero que me digas es, a esta imagen le vas a dar este nombre de transición y a este texto le vas a dar este nombre de transición. Está hecho con métodos estáticos porque es la manera más sencilla de relacionar una actividad con otra sin tener que pasar por recursos de strings, etc. Al final lo que le interesa al framework es saber, dime qué vista y qué animación van asociadas. Y esto es una manera más sencilla de colocarlo.
De otra manera, podéis hacer también en el XML, podéis decirle que este objeto vista tiene esta transición, entonces haciéndolo así también lo vas a entender. Y la parte que no hemos declarado todavía es qué transiciones van a ocurrir. Hemos dicho que hay transiciones, pero hemos dicho qué queremos hacer. En este caso, hay 4 tipos diferentes de transiciones, elementos de transiciones por ahora. En este caso, el change bounds lo que hace es cambiar el tamaño. Le estás diciendo quiero que el texto, en este caso el texto, va a coger el tamaño que tenía pequeñito y lo vamos a hacer más grande. Y el change image transfer lo que hace es escalar la imagen y también escalar el tamaño. No es una API bastante bonita de ver, es lo mejor que han sacado, pero una vez has jugado bastante con esto, es sencillo de relacionar los diferentes componentes de toda la imagen. La parte interesante que hay ahora es todas estas animaciones que vemos ahora que generan y luego hay un objeto que crece, luego pasa algo más. En este caso, lo que estamos haciendo es, queremos que cuando se acaben todas las transiciones de elementos, esta cosa, el fab, como es aquí, aparezca. Lo que esto nos permite es encadenar diferentes animaciones, seguro que habéis visto ejemplos en Google Music y algunos más, que hay un montón de cosas que van pasando como una especie de tren de animaciones una después de la otra. Con Material hay una API bastante sencilla para poder hacer todo esto, y esto es en el Little Activity, como hemos visto, lo que puedes hacer es añadir un listener a la transición de entrada. En este caso, aquí hay más métodos, hay como 6 diferentes métodos, en este caso solo por facilidad de código lo he puesto solo el de final. Básicamente lo que hacemos es, cuando la transición acabe, este fab, que es el botón de fab que hemos visto abajo a la derecha, lo vamos a animar, y el overshot es un interpolator como lo que hemos visto antes en esas curvas, que lo que hace es lentamente al principio y luego rápidamente al final hace que aparezca y da ese efecto de que justo acaba de aparecer sin que lo esperemos. Y lo que le decimos es, espérate 300 milisegundos desde que se haya acabado la transición y durante 400 milisegundos me lo vas a animar a la transacción Z. Esto, si veis el código, es la única manera que he encontrado para hacerlo que sea un poco bonito. El botón, como lo vemos aquí, el botón que hemos enseñado realmente está aquí debajo, no está aquí, no está animado a que aparezca. Simplemente lo que he hecho es, cuando por defecto al abrir la actividad, lo que cojo es el botón y lo pongo abajo del todo, con el mismo tamaño que tiene él por 2, entonces sé que va a estar aquí. Lo que hacemos básicamente es, cuando aparece, luego lo hacemos la animación para que suba. No hay más secreto que eso, simplemente es esconderlo por debajo de todo el hilo de UI. Y hacemos eso. Cuando acabe toda la transición, espérate 300 milisegundos y entonces aparece. Otra cosa que podemos hacer, si os fijáis, cuando hemos cerrado esto, ahora, cuando cerramos la actividad, esto desaparece, no hay ninguna animación que hace. Si me has hecho una animación para enseñarlo, lo lógico sería que me hicieras algo más también para ocultarlo. Porque ahora, si os fijáis, simplemente desaparece, porque cuando vas de una actividad a la otra, no estamos haciendo nada con ese botón. Sería interesante poder hacer algo también con esto, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, animarlo antes, ahora. Lo que vamos a hacer ahora es, lo enseñamos y cuando cerramos, escóndelo y luego lo cierras. Es una manera que es sencillo para darle una mejor vista, un mejor look and feel a lo que la aplicación está haciendo. Es muy sencillo de utilizar y básicamente lo que hacemos es, hacemos un override del backpressed y esto es lo que hace toda la magia. Este API te dice que reconoce que hay una transición entre elementos desde la actividad A a la actividad B y lo que estamos haciendo es simplemente cambiar la traslación 56. Esto realmente es un resource del sistema, pero es el tamaño del botón. Lo he puesto solo a 156 para que cabiera todo bien en la transparencia. Pero básicamente lo que estamos haciendo es volverle al botón 56 dps, 2 veces el tamaño del botón abajo para esconderlo. Y al final lo que hacemos es, una vez hayas acabado la transición, cierra la actividad. Una manera muy fácil de dar una manera de interactuar con la pantalla de una manera más sencilla y que sea más bonito que simplemente hasta ahora todo era, tengo actividad, actividad B y se transforma directamente y no pasa nada más. Esa es la idea. Todo esto está muy bonito, es muy bien, pero todo cuesta. Entonces hay diferentes herramientas que tenemos para saber cuál es el problema. Si estás en Google+, hay una
una comunidad que se llama Android Performance Patterns, Scott McInnes, que es uno de los que está llevando más todo esto. Echar un ojo porque hay muchos tricks y muchos consejos de cómo hacer las cosas bien, y este tío sabe, es de Google, o sea que tiene que saber bastante. Tenemos una herramienta que se llama el Profile GPU Rendering. Todo esto se activa desde la pantalla de desarrollo del Developer Options del teléfono. Si os fijáis, no sé si ve muy bien desde aquí, hay una línea verde aquí. Eso simplemente es Instagram y simplemente pasar el feed. Si os fijáis, tenéis esta línea verde aquí. Esos son los 16 milisegundos que hablábamos antes. Lo que te está diciendo esta herramienta, te está enseñando todos los tiempos de computación, de procesado de todas las imágenes y todo lo que pasa en el UI a través de aquí. Todo lo que esté por encima, esto es el launcher de Windows, el launcher de Android, te está dando hasta aquí arriba, son 200 y pico milisegundos. Todo lo que veis aquí por encima de la barra lo vais a ver como una especie de lag. Si os fijáis, ahora al abrir Instagram, hay un momento que se ve como una especie de parado. Si os fijáis aquí, este parón es lo que vais a ver aquí arriba. Este parón de aquí es lo que ha tardado en cargar la imagen y cargar el spinner que había por debajo. Con una herramienta así tan sencilla podéis coger vuestra app, echar un ojo y ver qué es la parte que está fallando y qué es la parte que podéis mejorar. Y es gratis con Android, o sea que es bastante interesante. Tenéis otro que es el GPU Overdraw. Lo que hablábamos antes del Overdraw, en el redibujado antes como causa de mala performance y de 16 milisegundos. Esta herramienta lo que hace es, cada vez que una vista se está pintándose en el layout, pone más color. Si lo veis en rojo es que se ha pintado 4 veces. Si lo veis en azul es que se ha pintado una vez más de lo que tocaría. Si lo veis en su color original es que solo habéis pintado una vez. Entonces, si también está en el Developer Options y cogéis vuestra app y le dais una vuelta, veréis como todo lo que está generado en rojo lo podíais hacer bastante mejor. Todo lo que está en este rojo, por ejemplo, esta foto se está pintándose 4 veces. Solo deberás pintarse una. Y cómo saber, otra herramienta que ayuda a solucionar esto es el Hierarchy Viewer. Si está en el monitor, en el DDMS o en el monitor de Android Studio, lo que podéis hacer es coger vuestra jerarquía de vistas y os está explicando aquí cuántas veces se está pintando este layout. Este rojo que veis aquí también se corresponde al rojo que habéis visto en la pantalla anterior. Entonces, aquí dice, este tío está pintando 2 veces, este frame layout se está pintándose 2 veces. Y la parte, los hijos, que no se ven aquí, se está pintando 4 veces. Entonces, normalmente no he visto mucha gente utilizarlo y es una lástima porque son herramientas que vienen gratis con el SDK y que de una manera muy sencilla puedes saber qué estás haciendo mal en tu app y cómo puedes mejorarlo. Y luego si vas a muy bajo nivel, está el TraceView y esto lo que te analiza es todo el cómputo de la CPU hasta el GPU, o sea, desde polígonos hasta CPU. Eso es a nivel de C, o sea que si os metéis con esto está bastante bien. Pero lo que te dice es también generar te da rastros de errores y cuánto está tardando en el thread de UI, cuánto está tardando en generarte diferentes objetos de vistas. Pero bueno, todo esto está en GitHub, subí el código ayer, o sea que lo podéis coger y echarle un ojo. Y iré subiendo más cosas conforme vaya haciendo más animaciones, pero lo podéis forcar y si queréis hacer alguna cosa o podéis un pull request, yo encantado de echaros una mano en lo que sea. Y ya está, gracias.